muy buenas, ¿cómo están? Amigos y amigas televidentes de su canal de noticias de Nicaragua, estamos aquí en su programa conversando con María Elsa Suárez. Gracias, les agradecemos siempre que nos dejen entrar hasta sus hogares. Bueno, y aquí vamos a pasarles un resumen de lo que aconteció en la semana. Vamos a iniciar sí, con un bloque de noticias nacionales. 2 ondas tropicales provocan lluvias en todo el territorio nacional. Vamos a estar hablando también del 46 aniversario de la Revolución. Se realizó una jornada de motociclistas, caravana de motociclistas por distintas carreteras de la ciudad e igualmente conmemoraron el 46 aniversario del asalto al cuartel Fortín de Acosasco. Eso es en León. También se celebran las fiestas patronales de Santa Ana en Nindirí. Estas y otras informaciones aquí con ustedes en su programa Conversando con María Elsa Suárez. 2 ondas tropicales generarán lluvias esta semana en el país, con mayor presencia en las mañanas en el Caribe y por las tardes en el Pacífico y Occidente, informó el INETER. Tendremos sistemas de bajas presiones, este va a ser el fenómeno que esté generando el tiempo, ¿no? Y las lluvias en esta semana, y el desplazamiento de 2 ondas tropicales. Tenemos la onda tropical número 10, que en este momento se desplaza por el territorio nacional, y generará lluvia en lo que es la mañana entre débiles a moderadas en la costa Caribe, norte, sur y el centro del país, y en la tarde-noche en lo que es occidente principalmente y el Pacífico central. Después tenemos a finales de semana la onda tropical número 11, esta también generará lluvias de débiles a moderadas, pero principalmente se esperan en la costa Caribe. También se prevé oleaje de hasta 2 metros y vientos moderados a fuertes, principalmente entre jueves y domingo, por lo que recomiendan a dueños de embarcaciones tener precaución. Estamos en este reventón, capital de la revolución, con nuestra gigantona y el enano cabezón. Miles de hombres y mujeres de la cuna de la Revolución Popular Sandinista caminaron desde el Parque Central de León hasta el Fortín de Acosasco, conmemorando el 46 aniversario de la toma de ese cuartel de la Guardia Somocista, donde se torturaba y asesinaba al pueblo. No adelante, 46 aniversario y muchísimos más eternamente, porque todo este proceso, toda esta revolución que con el Frente Sandinista al frente y con Daniel y Rosario es para el bienestar del pueblo, es por el pueblo y para el pueblo. El pueblo es el protagonista de su revolución y por eso es que es invencible. Aquí estamos, siempre más allá, no echamos pie atrás, siempre adelante, siempre más allá, con Daniel, con Rosario, con el Frente Sandinista y profundizando la revolución. Aquí no hay retroceso. Con esta caminata estamos rememorando esa gesta heroica para que continúe como legado en todos nuestros ciudadanos, nuestra juventud y nuestra niñez. Lo vivimos día a día con todas las obras y los alcances que hemos logrado, en cumplimiento inclusive de lo que dijo el comandante Carlos Fonseca, enseñarles a leer, a escribir y con ellos a pensar. Como parte de la celebración del 46-19, desde la Plaza La Fe en Managua salió una caravana de motorizados preparándose para la celebración del triunfo de la Revolución Popular Sandinista este 19 de julio. Estamos más que seguros de que vamos a continuar construyendo estos caminos de justicia, estos caminos de libertad, estos caminos de dignidad, de la mano de nuestro pueblo nicaragüense, de Palestina libre, que sabemos de que esa bandera va a estar ondeando en cada uno de los corazones de este pueblo nicaragüense también, que también aquí nosotros ni nos vendemos, ni nos rendimos jamás. Nicaragua, que siempre se solidariza con Palestina y que hoy, un día más, demuestra que este pueblo libre apoya al pueblo palestino, a los copresidentes que han estado denunciando incansablemente los crímenes de Israel, esta máquina de guerra que ha estado violando al pueblo palestino, asesinando a niños. Habrá, y lo repito, hasta que se mueran de rabia, FSLN, hoy, mañana y siempre. El municipio de Nindirí celebra sus fiestas patronales. Miles de familias se congregaron para disfrutar de actividades culturales.
tenemos también lo que es el Chancho Lucio. El Chancho Lucio va a ser a las 10 de la mañana, igual en este campo, en donde el premio va a ser el chancho. Entre los eventos destaca la tradicional carrera de cintas, elección de la novia de los hípicos, novia del tope de toro y novia de los montados. Otra de las noticias que afectan a Nicaragua, mejor dicho a los nicaragüenses, es la suspensión del TPS en los Estados Unidos. Esto es firmado por el presidente Donald Trump. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, anunció la cancelación del estatus de protección temporal para Nicaragua. La cancelación entrará en efecto 60 días luego de la publicación de la notificación en el Registro Federal. Después de consultar con colaboradores interinstitucionales, la secretaria determinó que las condiciones en Nicaragua ya no cumplen con los requisitos legales para TPS y determinó que en general las condiciones en Nicaragua han mejorado hasta el punto de que los nicaragüenses pueden regresar a su país de manera segura. Se recomienda a los ciudadanos nicaragüenses que vayan a salir de Estados Unidos utilizar la aplicación CBT One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para informar su salida y aprovechar una forma segura de autodeportarse, que incluye un boleto de avión de cortesía, bono de salida de $1,000 y posibles oportunidades futuras para la inmigración legal. El estatus de protección temporal TPS tenía más de 4,000 nicaragüenses en Estados Unidos. Según expertos, a partir de esa fecha los nicaragüenses tienen un plazo de 60 días para buscar otros caminos legales que les ayuden a regularizar su situación migratoria en ese país. También este ajuste temporal venció para más de 50,000 hondureños. Bueno, y ahora voy a presentarles un bloque de noticias de mayor impacto a nivel internacional. Y es que en Texas crecieron el número de afectados por las inundaciones, más de 120. También las noticias sobre Donald Trump y sus medidas cobran mucha importancia en el mundo. Esta vez tenemos que Netanyahu lo está proponiendo para Premio Nobel de la Paz. En tanto, el Vaticano lo proponen para que sea el mediador entre Ucrania y Rusia. Estas y otras informaciones aquí con ustedes en este bloque de noticias internacionales. El presidente Donald Trump aumentó la presión este lunes sobre los socios comerciales de los Estados Unidos, enviando cartas a los líderes de varios países para informarles sobre sus nuevos aranceles. El primer ministro de Japón y el presidente de Corea del Sur fueron los primeros destinatarios. Ambos países se enfrentarán a un arancel del 25% a partir del 1 de agosto, informó Trump en publicaciones en Truth Social, donde mostraban las cartas, lo que podría dar a los países más tiempo para negociar acuerdos. Unas 2 horas después, anunció el envío de cartas similares a Malasia, Kazajistán, Sudáfrica y Laos, informando a los líderes sobre estos nuevos aranceles de hasta el 40%. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que ha nominado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como candidato oficial al Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su participación en múltiples iniciativas de mediación internacional. La carta de nominación fue entregada personalmente por Netanyahu durante una cena celebrada en la Casa Blanca. La nominación, según confirmó el gobierno israelí, destaca principalmente el papel de Trump en la firma de los Acuerdos de Abraham, un conjunto de pactos diplomáticos entre Israel y varios países árabes que fueron negociados durante su mandato anterior. Por lo menos 170 personas continúan desaparecidas tras las inundaciones de Texas y 110 perecieron el fin de semana, informó el gobernador Greg Abbott, a tiempo que se intensificaron los cuestionamientos sobre si los recortes de fondo ordenados por el presidente Donald Trump debilitaron los sistemas de alerta y la gestión de las emergencias. No pararemos hasta que cada persona desaparecida sea localizada, afirmó Abbott. La mayoría de las víctimas mortales y búsquedas se concentraron en el condado de Kerr,
unos 104 kilómetros al noroeste de San Antonio, convertido en zona de catástrofe cuando las lluvias torrenciales azotaron a primera hora del viernes pasado y provocaron el desbordamiento del río Guadalupe. Las autoridades japonesas mantienen una alerta extendida en 32 regiones del país ante una intensa ola de calor que en la última semana ha provocado la hospitalización de 10.048 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. Se trata de la primera vez que la cifra semanal supera los 10.000 casos, desde que la Agencia Nacional de Bomberos y Gestión de Desastres comenzó a recopilar estos datos. El número representa más del doble de los casos reportados la semana anterior. Según el informe oficial, el 59.4% de las personas hospitalizadas tenía 65 años o más, mientras que cerca del 40% sufrió un golpe de calor en espacios residenciales. Las autoridades han reiterado la importancia de utilizar sistema de climatización, especialmente en hogares de adultos mayores, para mitigar los efectos del calor extremo, combinado con altos niveles de humedad. Ahora voy a presentarles a ustedes las entrevistas realizadas en esta semana. Y tenemos que la meditación es muy importante para el estrés. Así que vamos a hablar de yoga y vamos a hablar con un neurocientífico sobre el estrés. También vamos a estar hablando de la salud mental con el psicólogo clínico Renato Montealegre. ¿Qué está pasando? Muchos crímenes, suicidios. Vamos a estar hablando de esto. Y sobre astronomía. ¿Cuál es la unidad de medida en el espacio? Tenemos para ello a la niña científica. Aquí les dejo estas entrevistas. Aquí estamos en su programa Conversando con Marielsa Suárez. Y siempre es bien interesante abordar el tema de la yoga, es tan importante en la vida. Hablábamos de 8 ramas, pero hoy vamos a ver una de ellas, que es como una antesala de la meditación. Tenemos para eso al maestro de yoga, Dada Moisés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ver si entramos en el tema. Sí. Bueno, es que yo creo que cada persona se gustaría retirarse de este mundo. Tantas estimulaciones del internet, de los teléfonos, y es una práctica que nos permite hacer un tipo de mini retiro mental. De hecho, muchos de los lugares que se usan para meditación se llaman retiros, pero el retiro mental es realmente lo que queremos hacer. Entonces se llama pratyahara, una palabra sánscrito, y aquí hablamos de retirar la atención mental de los sentidos. Entonces, la práctica consiste en no como responder a las estimulaciones de los sentidos. Y así somos totalmente adentro. Pero lo que es después sigue el problema de la mente, porque hay pensamientos que nos molestan. Entonces, lo primero es de que observar y ser un testigo. Y esta práctica se hace en una organización que se llama Vipassana. Observar todas las estimulaciones que tenemos, de la piel hasta los varias como estimulaciones que tenemos. Entonces, lo primero que tengo que repetir, se puede repetir o pensar, yo no soy mis sentidos. Y si voy a ir más atrás, voy a decir, yo no soy mis pensamientos, tampoco. Entonces, después mi mente, que es como un instrumento, yo veo que mi mente, mi cerebro, incluso mis convicciones y pensamientos lógicos son nada más saliendo de una máquina, una herramienta que se llama cerebro. Y después soy la conciencia infinita. Y aquí llegamos con la meditación. Pero primero
hay que desapegarse de las estimulaciones. Y hay un pequeño ejercicio que se puede hacer nada más para tener la sensación, y yo puedo mostrarlo si permite. Es de poner los dedos sobre los varios órganos de sentidos. Entonces, el índice aquí, después cerramos los ojos, nariz y la pulgada a las orejas. Y así puede tener una sensación pequeña de como buceo, como vamos abajo del agua. Y de esta manera podemos tener la sensación que mis sentidos son nada más una información. Para llegar a esta introspección de uno, abstraerse del mundo, de su entorno, para llegar profundamente a una meditación, tiene que haber un ejercicio, ¿verdad? Muy profundo para llegar a esto. Bueno, lo que hicimos anteriormente, la última entrevista, fue la respiración. Cuando hacemos una respiración lenta, también los pensamientos se pueden observar sus pensamientos. Logramos una capacidad de observar sus propios pensamientos. Y no estamos como en un modo de acción-reacción, acción-reacción. Y la mayoría de la gente, día por día, funcionan acción-reacción y nunca pueden observar sus pensamientos. Para la persona humana y su salud y todo eso, ¿qué tan importante es esta rama de la yoga? Sí, es un ejercicio muy importante que no se practica, es invertir. Luego de siempre esperar una interacción, es de buscar dónde viene mi pensamiento. Y eso nos ayuda mucho a este ejercicio. ¿Dónde está la fuente de mis pensamientos? Y cuando yo regreso, yo calma todo. Todo del punto de vista físico, hay estamos un relajamiento mucho, exacto, total. está un relajamiento. Y esto incide en la salud de la persona. Exacto. Entonces físicamente ya hay beneficios haciendo Sí. esto. Y sobre todo aprender a no reaccionar. Cuando alguien me está calumniando o diciendo algo que critica mis pensamientos, yo no voy a como reaccionar, pero yo tengo la capacidad de decir, ok, yo puedo equivocarme, mi pensamiento puede ser malo. O sea, domina totalmente sus impulsos. Eso es la dominación. Tiene un control de los, absoluto de su persona. Eso es lo más importante. Tanto la mente como el cuerpo. Y la emoción también, porque la emoción es lo que sale como reacción. Entonces, sentidos es lo que entra, la emoción es lo que sale. Entonces, tengo más control también de lo que voy a decir, de lo que cómo lo voy a reaccionar. ¿Y esto se practica en Nicaragua mucho o poco? Sí, yo sé que hay varios grupos de yoga aquí en Managua y enseñan esta práctica seguramente después de los ejercicios físicos. Entonces, cuando se termina la sesión de asanas, de ejercicios de yoga, mayormente yo veo que hacen 5 minutos de introspección. Y en este momento es súper bueno porque el cuerpo ya está relajado, entonces va a ser más fácil. Pero con tiempo se puede entrenar de tal manera que en cualquier situación de estrés yo solamente voy a cerrar mis ojos y estoy en mi centro. Eso sería el ideal. ¿Cuánto tiene maestro Dada Moisés de ser maestro de yoga? Me terminó mi exámenes del estudio de toda la filosofía en 1984. ¿A dónde? ¿En qué país? En la India. Sí, estuvo en la India. Sí, en la India. ¿Dónde estuvo Dalai Lama y eso? No, en Benares hay un centro de entrenamiento y también en Calcuta, la sede central de la organización. Y ahí
hizo todos los estudios durante 2 años. Bueno, muchas gracias. ¿Algún detalle más antes de concluir? Bueno, espero que se animan a practicar esto y contactarme para más información y participar en nuestros eventos y actividades. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, amigos y amigas televidentes. Esto realmente es bueno, la yoga, para un control, tanto como él lo decía, mental, sus emociones, su cuerpo, su salud. Muchas gracias, un tema muy interesante. Es parte de nuestra vida el estrés. Ningún ser humano se escapa, ¿no?, de no vivir estresado. Pero el estrés, hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? Para dar un preámbulo, una pequeña introducción. El estrés es parte de nuestra vida. Siempre vamos a vivir, o estamos viviendo acontecimientos importantes y dentro de esos acontecimientos importantes, ¿verdad?, están los que nos estresan a nosotros. Entonces, es un proceso latente en la vida de todo ser humano, el estrés. Pero el problema del estrés es cuando nosotros le damos larga a ese estrés, ¿verdad?, en nuestras vidas. Le permitimos al estrés que nos controle, no nosotros controlar el estrés. Entonces, este estrés hay 2 tipos, ¿verdad? Uno bueno y uno malo. Sí. Entonces, ese estrés malo es conocido como el distrés. Ese es el término que tiene el estrés malo. Y el eustrés es el estrés bueno. Pero lo importante de esto, y nos podríamos estar preguntando, ¿por qué un estrés bueno y un estrés malo? Bueno, porque cuando nosotros estamos de cumpleaños, nos da estrés saber, así como un miedito, ¿verdad? ¿Será que nos van a traer muchos regalos? Que si van a venir toda la familia, se va a reunir. Pero ese estrés es bueno. Se activan los mismos procesos neurofisiológicos para el estrés malo. Entonces, una de las grandes diferencias entre un estrés bueno y un estrés malo es el tiempo de permanencia y la intensidad en nuestro organismo. Sí, entonces quiere decir, el tiempo de permanencia es que el estrés bueno es pasajero, el momento, y el estrés malo es con el que permanece uno. Exactamente. Pero vamos a explicar de manera muy breve, ¿verdad?, con este pequeño muñequito anatómico, de cómo el estrés. Algo importante, aquí le traje las neuronas, ¿verdad? Tenemos de estas aproximadamente en nuestro cerebro 100.000 millones, el neurocientífico dice que son 100.000 millones, otros dicen que son 85.000 millones de neuronas, ¿verdad? Entonces, estas son las células del cerebro, las neuronas. Y de estas, ¿verdad?, están aquí dentro de nuestro cerebro, estableciendo conexiones. Es lo importante de esto. ¿Y por qué vamos a hablar de estas células y de esta estructura y de este órgano importante? Porque ellas están dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos estresados? Con este muñequito que tengo yo acá, se lo voy a presentar aquí, ¿verdad? El estrés entra por los sentidos. Entonces somos nosotros, el estrés entra por los sentidos, por la vista, vimos algo, una culebra, una serpiente, algo horrible y nos estresamos porque nos va a morder, un alacrán, etc. O a través del olfato, huele a gas. ¿Será que cerraron bien esa bombona de gas? Nos va a hacer daño, va a explotar, cuidado, prende gas. Entonces, a través del olfato, a través del gusto. Pero siempre el estrés es por lo que escuchamos y por lo que nosotros vemos. Entonces nos estresamos por lo que escuchamos y por lo que vemos la mayoría de las veces. Voy a darle vuelta para que ustedes observen de que el estrés es algo intangible, pero cómo nos hace daño a nosotros. Entonces, este señor llamado cerebro, él manda una información cuando percibimos el estrés a través de los sentidos, por la hipófisis, ¿verdad?, en la sangre, en cuestiones de milisegundos. Voy a señalar acá. Estos son los riñones. En la parte de aquí arriba, de esta estructura que está aquí arriba, tenemos unas crestitas amarillas llamadas glándulas suprarrenales. Estas estructuras, ¿verdad?, van a activar, aquí, ellas van a activar un proceso neurofisiológico importante. Porque cuando nosotros tenemos estrés del bueno, nos ponemos activos, ¿verdad? Nos vamos a activar y vamos a decir, ay, ¿qué nos trajeron? Nos ponemos más alerta. Pero también cuando ocurre el estrés malo, también igualmente nos vamos a poner alerta. Entonces yo le explicaba
que era prácticamente el tiempo de duración de estos señores, de ese estrés o de ese proceso neurofisiológico en nuestro organismo. Porque estamos alegres, se nos olvida, bailamos, comemos el queque, cantamos el cumpleaños y ya se olvidó, empezamos a abrir los regalos y ya se nos pasó ese estrés, ¿verdad? Porque nos trajeron suficientes regalos, vinieron todos los amigos y tuvimos las expectativas, eso llenó nuestras expectativas. Por el contrario, cuando nosotros tenemos el estrés malo, nos van a correr del trabajo porque no hay plata, hay reducción de personal, entonces nosotros nos ponemos en un estado de alerta y nos ponemos mal. Entonces, el tiempo de duración de ese proceso neurofisiológico es lo que va a causar un daño en nuestro organismo. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas que tienen estrés, son diabéticos. La mayoría de las personas que sufren de un estrés permanente son diabéticos. Entonces, esa cantidad de glucosa, de glucorticoides que se produce en ese proceso neurofisiológico va a empezar a dañar nuestro corazón, nuestras arterias, nuestros músculos. No vamos a poder dormir bien, no vamos a empezar ya de ese estrés que se generó por una situación, va a estar permanente en nuestra vida. Entonces ya esto nos va a causar ansiedad. ¿Ves? Del estrés ya esto pasó a una ansiedad. Y así sucesivamente esto viene desencadenando o viene a desencadenar una serie de patologías o de enfermedades que nos van a... Y viene dañando todos los órganos, todos además. Todos los órganos. Inclusive la Organización Mundial de la Salud dice que el estrés va a ser la próxima pandemia de este siglo. O sea, todo el mundo tiene estrés. Pero ¿qué pasa si nosotros nos controlamos el estrés? Pues el estrés nos controla a nosotros. Inclusive, si se hace permanente y agudo, esto nos puede llevar a la muerte. Sí. A producir cáncer. Sí, mucha gente, muerte súbita, dice un infarto. Y es puro estrés, algún problema que andaba, lo viene cargando y desencadena. Sí, y entonces empieza a afectarse nuestras arterias, el corazón se empieza a afectar y nuestro organismo en general. Yo conozco personas, inclusive niños, que por estrés han dejado de hablar. Niños por vivir un estrés han dejado de hablar. Imagínense lo dañino que es el estrés, hasta dónde puede llegar, de producir diabetes, de producir cáncer y otras patologías. Entonces el estrés de verdad que es muy dañino. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Generalmente detrás de un asesinato o algo así, estudia esa patología del asesino y hay una cadena de estrés y de problemas y de cosas que colapsan al final y comete un delito. A ese ser humano que cometió ese hecho delictivo. Sí, por supuesto. Un ejemplo. No sé si usted hace poco vio, lo pude ver en la noticia, lo pude leer, el papá en Boaco creo que asesinó a su hija. Sí. Y después él se asesinó. Sí. Ahí estuve medio leyendo, lo que pude observar es que el señor, él iba a morir y no quería que su hija sufriera. No la quería dejar sola sufriendo en este mundo, fue lo que medio leí. Pero no sé, ¿verdad?, si este señor tenía una enfermedad terminal, o porque creo que dejó una carta y no estuvo, o no está a la vista todavía por los procesos de investigación, pero ¿qué originó que este señor asesinara a su hija y luego él se quitara la vida? Sí. Entonces, las personas cuando tienen deuda, ¿verdad?, que no hayan que hacer, vienen los bancos y los ejecutan, y viene por aquí, me tiene que pagar, eso produce mucho estrés también. Entonces inclusive hay personas que se suicidan. Sí, conocí una persona que tenía rato de estar solicitando préstamo en el banco, llegó al banco, se lo rechazaron, llegó a su casa y se mató. Imagínense qué nivel. Sí, porque el estrés bloquea. Volviendo a lo que yo explicaba, justamente hay una estructura en nuestro cerebro que es el hipocampo, que es la estructura que se encarga de almacenar información en nuestro cerebro. Ahí hay muchas neuronas, que es la que permite, ¿verdad?, que usted tenga recuerdo, que usted almacene información. Esa área del cerebro también, estas señoras empiezan a morir, las neuronas. Por eso es que cuando estamos muy estresados se nos olvidan las cosas. O usted no aprende nada, o usted quiere leer algo y quiere que le quede imposible, usted no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque cuando existe ese estrés permanente, se produce algo en el hipocampo, en esta área del cerebro,
en esta área del cerebro que está acá, y las neuronas que se encuentran en esta área del cerebro también empiezan a morir. Eso es lo que se conoce como la apoptosis neuronal, muerte de las neuronas del hipocampo, que es la estructura que se encarga de almacenar información. Entonces, nuestro sistema inteligente, que es el lóbulo prefrontal, también empieza a fallar. ¿Por qué? Porque no hay un control con las emociones. Porque las neuronas que se encuentran en el lóbulo prefrontal también empiezan a escasear. Y hay algo importante cuando nosotros estamos estresados. Se altera nuestro proceso cognitivo. Se altera, nos alteramos completamente. Por eso hablaba con anterioridad de que el dormir juega un papel importante en la vida del ser humano. Tenemos que dormir las 8 horas. Tenemos que abrazar a nuestros seres queridos, porque eso produce la activación de una hormona que se llama, va a eliminar este cortisol, oxitocina, va a bajar los niveles del cortisol que nos tienen estresados. Por eso usted ve que algunas veces cuando nosotros abrazamos a un ser querido, a nuestro nieto, a nuestros hijos, nos da como una paz. A nuestras esposas, a nuestros esposos, cuando nosotros los abrazamos, sentimos como tranquilidad, y más cuando nos dicen tranquilo, que todo va a estar bien, esto va a pasar. Entonces, eso es importante. También, ¿qué recomiendo yo? Caminar, hacer ejercicio. Porque cuando usted hace ejercicio, empieza la activación de una serie de neurotransmisores y de endorfinas que van a ayudar a bajar esos niveles elevados de cortisol, que son lo que produce el estrés. Correcto. Entonces vimos, ¿verdad?, la importancia de controlar el estrés. Entonces usted mencionaba 3 elementos: hacer ejercicio, dormir sus 8 horas, y el otro, la alimentación. Abrazar a una persona. La interacción social y familiar. ¿Qué pasa con la salud mental, Renato? Creo que la salud mental es un tema que se está poniendo sobre el tapete en Nicaragua. Ya en muchas ocasiones se ha tocado el tema de la salud mental, pero siento que hace falta mucho esfuerzo. ¿Qué ocurre? De un tiempo para acá ya hay asistencia psicológica en algunos colegios, ya hay asistencia psicológica en algunas clínicas, pero aún falta más porque hay personas que no tienen acceso a este beneficio, llamada a la salud mental beneficio. ¿Qué pasa con la salud mental? Si mi salud mental, si yo ando tranquilo, ando relajado, ando calmado y tengo miles de problemas, en una situación de calma los voy a resolver, porque los problemas siempre tienen solución. Si no tienen solución, no son un problema. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar si no hay solución? Entonces me ocupo de lo que tiene solución, pero no lo voy a hacer si mi salud mental no está adecuada. Hay gente que está caminando con depresión, y depresión, cuando creemos que depresión es ver a una persona triste, que no se levanta, que no se baña, sucia, que no come. No, hay depresiones ocultas, gente que camina entre nosotros, que sonríe, que platica con nosotros. Yo puedo ser uno de esos y estoy aquí dando una charla. Usted puede ser una de esas y está aquí trabajando, arreglada, maquillada, y puede tener una depresión oculta. Y nadie sabe qué es lo que está pasando. Salimos de aquí y nadie sabe lo que está pasando en el interior de nuestros hogares. Pero ustedes, los psicólogos, sí ven síntomas de la persona, ¿verdad? Claro, ya, sí, por supuesto que se ve. Por ejemplo, tengamos pongamos la atención a las personas que siempre viven sonriendo, a las personas que se ríen de todo. Ahí hay un problema. Pongamos la atención a las personas que siempre andan buscando cómo ayudar a alguien. Como que están atentos, se le cayó el lapicero, yo se lo recojo. Como que, me falta un peso para pagar la gaseosa, yo se lo presto. Ya, a ese tipo de personas, pongamos la atención, porque ahí hay algo. Allí hay algo.
Y así hay síntomas de depresión que, como vivimos con eso de años, ya es una depresión, ya es una ansiedad, ya son trastornos crónicos que los normalizamos, vivimos con ellos. Y como vivimos con ellos, si tenemos un resfriado pequeño, no hay resfriado pequeño. Tarde o temprano se va a hacer neumonía. Es como un embarazo pequeño. No hay embarazo pequeño, está o no está embarazada. Lo que pasa es que está en su primera etapa y no se nota, pero tarde o temprano se va a ver que está embarazada. Entonces podríamos ver, por ejemplo, que 2 casos de unos hermanos en Chontales jovencitos que se ahorcaron. Eso podría tener un antecedente muy crítico de salud mental. De hecho, hay un antecedente, debe haber un antecedente clínico de salud mental muy grave. Estamos hablando de un suicidio colectivo. Estamos hablando de 2 hermanos que vivían juntos en un segundo piso, arriba de su negocio, lejos de su familia, que se dedicaron, fue un suicidio colectivo de 2 personas de la misma cuerda, con el mismo mecate. ¿Qué pasó? Extraño eso. ¿Qué pasó? Rarísimo. Yo nunca lo había escuchado. Había escuchado de suicidios colectivos donde por cuestiones religiosas 50, 100 personas se suicidaban voluntariamente, ¿ya? Inducidos por algo religioso. Pero que 2 hermanos se suicidaran juntos de esa forma, nunca lo había escuchado. Y así podemos escuchar en Nicaragua en los últimos días eventos que han conmocionado a toda la sociedad nicaragüense. Una madre que mató a sus 2 hijos, ¿verdad? Los 2 de Tecuantepe, que dicen que fue un accidente. Personalmente no creo que haya sido un accidente. Una pareja. Pero una pareja. Personalmente, mi opinión personal, ¿verdad? Obviamente. En un carro. Correcto, pero obviamente lo que dice medicina legal es lo que cuenta. Un accidente. Tenemos un padre que mató al esposo y mató al hijo y planeaba suicidarse, pero no le dio tiempo. Sí. Circuló un video de un hombre que mató a los hijos y después hizo un video explicando las razones de por qué lo hizo antes de pretender suicidarse, porque tenía el mecate puesto para hacerlo. Imagínense que esos son eventos trágicos, tragedias, que sí las conocimos, pero ¿cuántas no conocemos? Están ahí ocultas. Y van a tener un desenlace trágico. ¿Cuántas no conocemos? En todas las casas hay situaciones, en todas las casas hay problemas, en todas las parejas hay cosas que nosotros vemos en la calle. ¡Ay, qué pareja más bonita! ¡Ay, qué linda casa! Pero no sabemos lo que pasa ahí. Vemos el Facebook y vemos una pareja en vestido de baño, muy linda, muy preciosa, en la playa, comiéndose un pescado, tomándose una bebida sabrosa, pero no sabemos qué hay detrás de esa foto. No sabemos qué fue lo que pasó en el carro antes de tomarse esa foto. Entonces usted decía que si hay un problema de salud mental en el país, en distintos sectores del país, no importa su rango social, que debe hacer la salud pública en Nicaragua. Toca un punto interesante. Ya no estamos hablando de un problema de salud mental, estamos hablando de un problema de salud pública. Nicaragua necesita más atención a la salud pública, porque estos casos, si hemos visto 6, 7 casos trágicos que nos han conmocionado a todos, por lo extraño, por lo trágico, por una madre que mata a sus 2 niños, 2 hermanos que se ahorcan, son trágicos, cosas terribles. Mira, y si analizamos un poquito, no se dijo nada, por lo menos yo no escuché de los padres de estos 2 niños que se suicidaron mutuamente, un suicidio colectivo, ahorcados. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? Supongo que sufrieron mucho, supongo que fue algo trágico. Pero esta situación va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y en muchos casos no hay drogas de por medio o alcohol, que son uno de las causas de tragedia. Yo diría que es al revés. La droga no es la causa del suicidio. Yo diría que cuando una persona incurre en una adicción, cuando una persona se hace drogadicto, se hace adicto a una droga, se hace alcohólico, la persona ya estaba enferma. No podemos ver la drogadicción, la adicción. Ese problema le llevó a la adicción. A ingerir. Porque cada droga tiene su beneficio, su oportunidad. Los que toman alcohol pretenden olvidar
¿Olvidar qué? ¿Un trauma de la infancia? Su tragedia. ¿Un mal matrimonio? ¿Una infidelidad de la pareja? ¿Por qué es adicto al alcohol? Los que fuman otro tipo, consumen, los que consumen marihuana, lo hacen, por lo general, empiezan fumándose un cigarrito en la noche para poder dormir relajados, tranquilos. ¿Por qué? ¿Por qué no se pueden relajar en el día? ¿Qué los atormenta? ¿Cuál es la frustración que cargan? ¿Cuál es la culpa que cargan que no se pueden relajar? ¿Será que tienen algo en contra, algo equivocado en contra de los padres, de la madre, del padre, y no lo pueden superar? ¿Será que están en contra de la vida? ¿Será que creen que las personas que caen en este tipo de adicciones caen en la creencia de que la vida es injusta con ellos? Todos creemos que la vida es injusta con nosotros. Ahora también el insomnio lleva a un montón de males, ¿verdad? Claro. Alguien que tiene insomnio permanente. Claro, el insomnio no lo podemos ver como una enfermedad, tenemos que verlo como un síntoma. Cuando alguien no puede dormir, es por una razón. Sí. No, nuestro organismo está preparado para dormir y necesita dormir. Cuando nosotros dormimos, el cuerpo crece. Cuando nosotros dormimos, el cuerpo metaboliza las medicinas. Cuando estamos dormidos, el cuerpo se repone. Las heridas se curan dormidos. Usted se hace una herida en la mano. Esa herida de día no se le va a curar. Se le va a curar de noche y dormida. Entonces, si no dormimos, esa herida nunca va a sanar. Igual ocurre con las heridas del alma. Si no dormimos, esa herida no sana. Por eso es que los médicos en los hospitales es silencio y a toditos mandan a dormir. Vaya, descanse. ¿Te has resfriado? Vaya, descanse. ¿Le duele la cabeza? Vaya, descanse. Porque si no dormimos, el cuerpo no se va a reparar. Y esas enfermedades de salud mental, cuando no se atienden, cuando no hay un plan nacional, que sí lo hay, pero a mi criterio es insuficiente. Es demasiada la población que no tiene acceso a los servicios. Un psicólogo es caro. Y los psicólogos que están en los centros de salud dan cita una sesión cada 2, 3, 4 meses. No dan abasto. Hay pacientes que le dan la sesión hoy, le dan la cita hoy y se la dan hasta regresar dentro de 2 meses. Y en esos 2 meses pasan maravillas. Y si esta situación no se atiende con un problema de salud mental, va creciendo a llegar al punto donde se van a convertir en trastornos psiquiátricos, donde va a haber la intervención de un psiquiatra. Vienen las esquizofrenias, ¿verdad? La esquizofrenia entra entre los trastornos de personalidad. Por ejemplo, dicen que la muchacha que mató a sus 2 hijos es esquizofrénica. Y a lo mejor ella ni cuenta se dio de lo que hizo. O no entiende. Fue un momento de descompensación y lo hizo. Era maestra, se pintaba, andaba elegante, era bonita. ¿Qué pasó? Que nadie se dio cuenta que sus hijos estaban en peligro. Sí. ¿Qué pasó con su familia, con su esposo? Entonces, todos estos trastornos van creciendo y si no se da un plan nacional más fuerte, más agresiva, con más recursos, simplemente estos tipos de casos, hemos visto como 5, 6, 7 en los últimos 2 meses. Este tipo de casos simplemente van a empezar a explotar como palomitas de maíz. Y la gran pregunta es, ¿en qué vamos a convertir a Nicaragua? Y es que las familias no tienen como mucho interés. Voy a ir al psicólogo. No es cualquiera el que lo dice. Existe la creencia. Se toman un relajante o algo y creen que ahí ya... Se toman un relajante que les hace efecto por 3, 4 horas, pero a las 4 horas, 5 horas, 6 horas, otra pastillita. Sí. Y de repente esas pastillitas que nos relajan son adictivas. Sí. Y creamos dependencia de ellas. Así es. Y son caras, no son prescritas como comprar una aspirina, sino que tienen que ser prescritas por un médico que cuesta dinero, ¿ya? Entonces se vuelve más complicado el asunto porque no podemos dormir si no nos tomamos la pastillita. Bueno, muchas gracias, doctor. Y antes de concluir, algunas recomendaciones. Creo que una de ellas tiene que ser que en los colegios están psicólogos. Un plan nacional. Porque las cosas vienen a veces desde la infancia, ¿verdad? Claro, y siempre vienen desde adultos. la infancia. Siempre vienen desde la infancia. Entonces, sus recomendaciones.
un plan más agresivo, mucho más agresivo, de atención psicológica, de atención mental a la población en general en Nicaragua. Eso involucra no solamente las terapias con psicólogos, involucra centros recreativos que se hace un gran esfuerzo. Los parques están lindos aquí en Nicaragua. Hay conciertos, El Salvador Allende está lindísimo para ir a distraerse, pero todavía hace falta mucho más. Si no, esto se nos va a convertir en algo incontrolable y vamos a convertir a Nicaragua en un país enfermo mentalmente. El día de hoy vamos a hablar un tema de gran interés, especialmente para los jóvenes, porque algunas personas suelen confundir diversos conceptos que nos enseñan en la secundaria y que son muy importantes para la comprensión del cosmos. Y hoy vamos a hablar de unidades de distancia en astronomía desde una perspectiva más profunda sobre los distintos métodos que existen o estrategias que se crearon para medir el universo a una escala muy grande. Bueno, gracias Gabriela. ¿Y cómo se mide la distancia en la astronomía? Bueno, es una pregunta muy interesante, ya que cuando hablamos de distancia, lo primero que se nos viene a la mente es las unidades que conocemos peculiarmente, ¿no? Como los kilómetros, los metros, las millas. Pero cuando hablamos de medir la distancia en el universo es algo muy profundo, porque se basa en un principio de magnitud. Esto significa que no es lo mismo medir las cosas en la Tierra a que medirlas en el universo. Ejemplo, se aproxima la distancia total o el diámetro del universo a 46.000 millones de años luz. Tomando en cuenta que un año luz equivale a aproximadamente 9.46 millones de kilómetros, es decir, una distancia extremadamente exuberante. Esa es la exactamente, pero vamos a ver otros tipos de unidad. Pero imagínense esa gran magnitud, tratar de medir una estrella, un planeta, el suceso de una explosión de una nebulosa. Entonces, por esta razón es que los científicos en la antigüedad decidieron crear métodos para medir el universo, porque somos demasiado ínfimos y no podemos medir las cosas de la magnitud de la Tierra a intentar medir con las mismas métodos el universo. Sí. Y por eso es que se crearon esta estrategia. Una de ellas es muy interesante y creo que muchos la conocen, llamada la unidad astronómica. Es una de las más comunes y una unidad astronómica equivale a aproximadamente 150 millones de kilómetros y es la distancia de la Tierra al Sol. Prácticamente se le llama que la Tierra es un punto de referencia, un sistema Tierra-Sol, y equivale a esta cantidad y nos permite medir el sistema solar. Es una diferencia significativa porque no podemos utilizar unidad astronómica para medir cosas fuera de nuestro sistema solar. Ejemplo, ¿cuál es la distancia del Sol a Marte? Que es 1.52 unidades astronómicas, o del Sol a Júpiter, que es 5.2 unidades astronómicas. Entonces, este es el concepto en que utiliza el modelo del sistema solar con la unidad astronómica. Pero hay algo muy interesante, creo que todos lo hemos escuchado, el año luz. El año luz equivale a aproximadamente 9.46 billones de kilómetros. Y este se utiliza para distancias de estrellas, galaxias cercanas, distancias mayores. ¿Por qué? Porque la unidad astronómica queda insuficiente a la magnitud del universo. Pero no es lo mismo distancia que tiempo. Algunas personas cuando escuchan año luz lo toman como una medida de tiempo, pero en realidad es una medida de distancia, porque la distancia es aquella que mide un intervalo. Ejemplo, yo soy el punto A, usted es el punto B, entonces esta es la distancia, el espacio que hay entre nosotros dos. En el caso de una estrella es lo que se mide, mientras que el tiempo es una magnitud de duración, cuánto hay entre el movimiento de dos objetos, y esto es lo que se preocupa la medida del año luz. En el caso del parsec es una medida más amplia para galaxias más lejanas y se utilizan otras estrategias, es la más común en la astronomía y equivale a 3.086 por 10 a la 16 metros aproximadamente. Y el otro que tenemos es un megaparsec, que el megaparsec equivale a 1 millón de parsec. Imagínense intentar los científicos medir la distancia que hay a la galaxia más lejana o más acercada a los bordes del universo, o la galaxia más antigua. O sea, qué cantidad más grande la que hay. No se puede utilizar unidad astronómica. Entonces, por esa razón que se recurren a otros métodos como utilizar la unidad del parsec.
Sí, y estas unidades de medida las aplican en qué centros astronómicos, como la NASA, por ejemplo, y a base de qué herramientas computarizadas. Exactamente, existen diversas formas, claramente todas las instituciones de astronomía utilizan estas unidades, pero no solo ellas, todas las personas interesadas en la ciencia pueden realizar cálculos físicos o cálculos matemáticos utilizando estas medidas, es decir, es un sistema de astronomía universal. Y se pueden hacer cálculos de distancias de estrellas, de galaxias, de planetas en otros sistemas estelares, inclusive recurrir a fórmulas que nos permitan a través de estas unidades calcular la distancia que se encuentran los diversos planetas del sistema solar. Así que realmente es muy importante, y una de las razones por la cual lo es porque permite crear modelos. Usted mencionó una palabra clave muy importante y es los softwares. La importancia radica en que crean modelos a gran escala, y trasladar la escala de la magnitud inmensa del universo a un software es un avance muy importante en la ciencia, porque nos permite estudiar el universo en un nivel más profundo. El principio se basa en hacer el universo medible para hacerlo comprensible. Entonces, si hacemos el universo medible de gran escala, una escala de una computadora, y podemos manipularlo, podemos modificarlo y crear más investigaciones acerca de esto, entonces tenemos un gran progreso en la ciencia. Y aquí es uno de los aspectos más relevantes que aborda los sistemas de unidades de medida en la astronomía. Estas unidades de medida de astronomía, o por ejemplo cualquier ciudadano civil aficionado a astrónoma no lo puede hacer. Tiene que ser con herramientas ya muy profesionales, ¿verdad? No es necesario. Cualquier persona que tenga conocimientos de física y matemática y astronomía es capaz de realizar cálculos con lo que son las unidades de medida de astronomía. Recordemos que, exactamente, ¿Puedes? Claro que sí, porque recordemos que en la secundaria, por lo menos en cuarto o quinto año, nos enseñan a calcular distancia, tiempo, velocidad, estas variables, pero no podemos utilizar esa fórmula en el universo, es imposible. Entonces, si usted busca en el buscador Google, cualquier información le puede reflejar en una página acreditada de la astronomía una fórmula para calcular la distancia. Ejemplo, existe un método llamado paralaje. Este método se utiliza para medir la distancia de la Tierra a las estrellas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense que usted tiene el dedo extendido así y usted cierra el ojo derecho y luego cierra el ojo izquierdo. Va a observar que su dedo se mueve levemente. Y este método se llama paralaje. Cuando medimos la distancia de la estrella en un periodo del año, recordemos que la órbita de la Tierra es el movimiento de traslación. Entonces, cuando la Tierra se encuentra en uno de los nodos, se observa una estrella. Luego, cuando la Tierra se traslada, pasa el tiempo, ¿no? Los otros 6 meses del año, se observa la misma estrella y hay un movimiento aparente de esas dos estrellas, como se observa en imágenes. Y ese es el efecto de paralaje. Y al hacer ese cálculo, porque son ángulos lo que se toman en cuenta, se puede determinar la distancia a la que se encuentra esa estrella en años luz. Gabriela, para los jóvenes, para los estudiantes de astronomía, de física, este tema ha sido muy importante, muy interesante. Antes de concluir, ¿puedes darnos algunos detalles que se nos hayan quedado ahorita y que sea de mucho interés? Excelente. Bueno, uno de los aspectos importantes es abordar sobre diferenciar las variables. Esto es algo muy importante, no solo para las personas que están estudiando física y astronomía, sino para todos los aficionados a la ciencia del universo. Cuando nos refiramos a años luz, refirámonos a distancia, no a tiempo. Y otro aspecto importante es darnos cuenta cuán pequeños somos en el universo y que no podemos trabajar las escalas de la Tierra en el universo. Por esta razón, todo lo que mencioné antes se basa en el principio, hacer el universo medible para hacer el universo comprensible, porque todo lo que no comprendemos es ajeno a nosotros. Entonces, todos estos métodos se utilizan para poder realizar estudios más profundos y poder entender el universo como tal. Porque imaginémonos que un científico o un aficionado esté estudiando una estrella, su movimiento, su evolución, y no sepa a qué distancia se encuentra o cuáles son sus periodos orbitales, que incluye la variable tiempo. Entonces su estudio se viene abajo,
son aspectos básicos, pero de verdad relevantes para todas las personas interesadas en el tema. Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por haber estado en su programa Conversando con María Elsa Suárez, hablando de distintos temas. Y esta próxima semana es 14 de julio, Día de la Revolución Francesa, Día de la Bandera, pero además en esta semana hay muchas actividades en el 46 aniversario de la Revolución. Por ejemplo, también se comienzan a pagar a todos los trabajadores del Estado y también a los pensionados de cara al 19 de julio, que tienen que ser los pagos antes. Estas y otras informaciones pudieron haber estado ustedes escuchando, así es que siempre les invito a estar sintonizándonos. De lunes a viernes estamos en los noticieros, sábado y domingo tenemos ya un resumen de toda la semana. Me despido de ustedes, María Elsa Suárez.